doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a las autoridades que la acompañan. En este momento, mujeres de la comunidad indígena de Tetelcingo realizan un ritual de bienvenida y sanación. Stitch no me quite de tejo, neco te mi acte tan wolaje, te me chilico. Ajá, bueno, nicotecate, para te coche que me cala isla te me quite, Stitch no que tejo, cuál caliza te me que te me listo. Preside este evento, Formación de Redes de Tejedoras de la Patria, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Les invitamos a tomar asiento. Le acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Morelos, Margarita González Saravia. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. La tejedora de la Patria, Rita Flavia Porras García. La tejedora de la Patria, Maribel Villegas Calderón. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Anaya. La secretaria de las Mujeres del Estado de Morelos, Clarisa Gómez Manrique. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Morelos, licenciada Margarita González Saravia. Buenas tardes, compañeras. Saludamos con afecto a nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Presidenta. A Ariana Montiel Reyes, secretaria de Bienestar. A Citlali Hernández Mora, secretaria de la Mujer. A Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial. A Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales. A Carlos Torres Rosas, coordinador de Programas para el Bienestar. A nuestra secretaria de las Mujeres en Morelos, Clarisa Gómez Manrique. A Maribel Villegas Calderón y Rita Flavia Porras, tejedoras de Mujeres de la Patria. Como siempre, nos alegra mucho recibir en Morelos a nuestra querida y gran presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo. Siempre que viene es para traernos buenas noticias para nuestro estado. Ella, como primera mujer presidenta de la historia de México, entiende muy bien lo que las mujeres sentimos y necesitamos para mejorar nuestras vidas y las de nuestra familia. Por ello, ha creado programas importantes dedicados a las mujeres. Hoy en día, Tejedoras de la Patria se convertirá en un gran programa que fortalecerá las redes entre mujeres para beneficiar a nuestras comunidades. Pero también le queremos agradecer, le agradecemos el programa de centros libres que ya estamos iniciando en 16 municipios ubicados estratégicamente en el estado de Morelos para cubrir la demanda de las mujeres víctimas de violencia. En estos centros se le dará atención inmediata, psicológica y legal, y se convertirán en nidos protectores para nuestras mujeres y sus hijos. Queremos decirle también, Presidenta, que en Morelos, al ser la primera mujer gobernadora, también tenemos una firme convicción de apoyar a nuestras mujeres. Desde el primer día de nuestra gestión, creamos la Secretaría de la Mujer para brindar una atención significativa a nuestras mujeres morelenses. Creamos también una coordinación única interinstitucional para fortalecer los esfuerzos de todas aquellas dependencias que atienden a mujeres, como el Centro de Justicia para Mujeres, la Fiscalía del Estado, la Comisión de Atención a Víctimas, la Procuraduría de Defensa de Niños y Niñas del Sistema DIF, Seguridad Pública y Secretaría de Salud. También, Presidenta, informarle que creamos en Morelos un programa insignia, el programa Corazón de Mujer, que tiene como objetivo apoyar a las mujeres de 55 a 59 años de edad, con un
con un recurso bimestral y además con el acceso a un importante número de servicios, pero sobre todo una gran red para fortalecer los lazos entre todas para ayudarnos unas a otras. En este programa se inscribieron 28,288 mujeres en esta primera etapa. Estamos convencidas que la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal va a lograr sembrar un presente y un futuro mejor para todas las mujeres de nuestro estado. Muchas gracias. Y muchas gracias, presidenta. A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de nuestra presidenta, saludo con mucho cariño a nuestra primer gobernadora del estado de Morelos, nuestra compañera Margarita González, a quien queremos mucho. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Con nuestra presidenta y con la gobernadora se confirma que las mujeres sabemos gobernar y lo hacemos con sensibilidad y compromiso con el pueblo. La historia de esta tierra nos recuerda que las mujeres siempre hemos estado en la primera fila de la lucha. Durante el sitio de Cuautla, las mujeres alimentaban y curaban al pueblo mientras nuestro pueblo resistía, pero también peleaban con valentía. El recuerdo de estas mujeres es memoria viva que hoy seguimos honrando, porque ellas hicieron de nuestra patria la patria que hoy tenemos. Por eso el día de hoy, a ustedes, mujeres trabajadoras, campesinas, jefas del hogar, les decimos que son el rostro y la fuerza del segundo piso de la Cuarta Transformación. La entrega de todas las mujeres mexicanas sostiene a la familia, pero también sostiene a la nación. Los programas de bienestar no se entienden sin nosotras. Las mujeres tejemos comunidad, cuidamos la vida y organizamos desde abajo. Si hay bienestar en México, es gracias a la incansable labor de las mujeres. Les quiero decir que hoy 6 de cada 10 derechohabientes de los programas de bienestar son mujeres. Antes éramos invisibles, hoy estamos en el centro de la política, no solamente de los cargos y la representación, sino de lo más sentido para el pueblo. Y por instrucciones de nuestra presidenta y cumpliendo el compromiso que ella hizo con las y los mexicanos, implementamos la pensión Mujeres Bienestar, con la que el Estado mexicano reconoce por primera vez a quienes han trabajado toda su vida dentro y fuera del hogar. Ya son 1 millón de mujeres beneficiadas y a partir del mes de agosto, todas las mujeres de 60 años gozarán de este derecho, una pensión bimestral de 3,000 pesos. Y desde la Secretaría de Bienestar saludamos con mucho entusiasmo la iniciativa de nuestra primer presidenta mujer y de nuestra secretaria de Mujeres, nuestra compañera Citlali Hernández. Saludamos esta estrategia de construir una red nacional de mujeres que desde la comunidad acompañarán y defenderán
el derecho de todas a vivir libres, plenas y con dignidad. Decir que por primera vez en México una mujer encabeza la presidencia de la República es un honor para todas nosotras. Queda claro con el gobierno de nuestra presidenta que no llega sola, que llegamos todas nosotras con ella y nos sentimos muy orgullosas. Muchas gracias por dejarnos servirle al pueblo. Seguiremos caminando para alcanzar nuestro ideal, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. Continuamos con la proyección del video Tejedoras de la Patria. Toda mujer tenemos una historia. Muchas mujeres, con el machismo que ha existido aquí en México, siempre hemos sido denigradas. Pero estamos entendiendo que sí tenemos valor y estamos actuando en consecuencia. Nosotras sabemos llegar a la comunidad porque somos parte de la comunidad. Y gracias a las mujeres que he encontrado en mi camino, ahí he encontrado un lugar en donde respirar y decir, si extiendo mi mano, ahí están ellas para tomarla y avanzar. Entonces yo veo que somos las mejores portavoces, no vemos un interés propio, o sea, ampliamos las alas y decimos, esto es lo que pasa en la comunidad, no nada más me pasa a mí. Mi blusa la tejieron unas mujeres. Por ejemplo, si una mujer empieza una flor y le dice a la otra que continúe, y así continuemos hasta terminar la blusa, me imagino algo así, tejamos algo entre todas. Precisamente tejer habla de hacerlo en colectiva, habla de mujeres agrupadas para crear y construir el nuevo México que estamos teniendo. Haces magia cuando haces este tejido humano. Construir un mejor país para nuestras hijas, para nuestros hijos, con mayor igualdad. La construcción, y en eso queremos que nos ayuden todas, de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, mujeres voluntarias a lo largo y ancho del país, que tejemos la patria, tejemos la soberanía y tejemos los derechos de las mujeres y los derechos de las mexicanas y de los mexicanos. Hay muchas cosas por hacer y yo las invitaría a que salgan de sus casas y que se unan con sus vecinas. Yo como tejedora sé las maravillas que se pueden lograr. Regístrate en tejedoraselapatria.mujeres.gov.mx. Nomínate o nomina a otra mujer. Gobierno de México, Secretaría de las Mujeres. Solicitamos de manera respetuosa la intervención de la Secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. Gracias, buenas tardes a todas, ¿cómo están? Además de calurosas, pues con su permiso, Presidenta, saludo con muchísimo gusto a nuestra querida gobernadora Margarita González Saravia, a la primera gobernadora de Morelos, también a todas mis compañeras y compañeros de gabinete, a Edna, Ariadna, Leti, Carlos, y también muchísimas gracias por toda la colaboración que hemos tenido con la Secretaria de Mujeres, Clarisa Manríquez, y a las dos tejedoras de la patria aquí presentes, Rita Porras y Maribel Villegas, que representan a muchas de las tejedoras de la patria que están aquí acompañándonos. Y bueno, pues decirles que estamos hoy reunidas aquí en Cuautla, mujeres de distintos municipios de todo el estado, reunidas aquí con la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para presenciar la formación de las primeras redes de tejedoras de la patria. Y también quisiéramos aprovechar que estamos aquí reunidas para contarles un poco de lo mucho que significa este tiempo de mujeres y de lo que significa contar con una mujer presidenta,
porque después de 200 años de democracia, hoy México cuenta con una mujer conduciendo los destinos de la nación y una mujer que además cuenta con el respaldo del pueblo de México. Pero además la presidenta nos ha dicho con mucha claridad, y hoy lo vemos aquí, que con su llegada llegamos todas las mujeres. Y nos emociona y no podemos negar el orgullo y la admiración que tenemos de contar con una presidenta que le da continuidad al gobierno de la Cuarta Transformación que encabezó el presidente López Obrador y que hoy encabeza el segundo piso de la transformación. México sin duda está viviendo un momento de profundo cambio político, social, cultural, y hoy estamos viviendo un México donde el pueblo manda, donde el gobierno existe para servir y para transformar la vida de las personas, y el presupuesto público ya no se roba, sino se regresa al bienestar de la gente. Y contarles muy rápidamente que en ese contexto la presidenta decidió iniciar su gobierno con una Secretaría de las Mujeres que tengo el máximo honor de mi vida de poder encabezar y acompañarla en esta misión. Y que quisiera contarles que en esta construcción de esta secretaría, un día la presidenta me decía que el presidente López Obrador combatió el clasismo y combatió el racismo, y que en este segundo piso de la Cuarta Transformación además combatiríamos también el machismo. Y eso es muy importante para el cambio que estamos viviendo en nuestro país, para este tiempo de mujeres, y contarles que esta llegada de la primera mujer presidenta llega con las primeras reformas que presentó la presidenta al Congreso de la Unión, que son reformas constitucionales y legales que, entre otras cosas, obligan a todas las autoridades a garantizar la igualdad sustantiva y a combatir todo tipo de violencias y defender a las mujeres. Hoy es una obligación doble de toda autoridad hacer todo lo que esté en sus manos para que este retraso histórico en el que las mujeres estábamos en el olvido, en la exclusión, el abandono, vaya emparejándose y logremos esto que llamamos igualdad sustantiva, que es mismos derechos y mismas oportunidades para hombres y para mujeres. Comentarles muy rápidamente, además de las tejedoras de la patria, aquí en Morelos habrá centros libres para las mujeres, 16 centros libres en este primer año, que son centros para todas ustedes, donde pueden encontrar orientación jurídica, atención psicológica, talleres, actividades que puedan ayudar a encontrarnos en comunidad, pero también a seguir desarrollando nuestra fuerza, nuestra libertad, nuestra autonomía. También informar que por indicaciones de la presidenta habrá abogadas de las mujeres para acompañar a las mujeres en los distintos problemas que muchas veces nos aquejan. Hemos anunciado también una línea de las mujeres para cualquier orientación, atención o para alguna emergencia. Ya las mujeres pueden marcar 079 con la opción 1 y ahí estamos todo el gobierno de México atendiendo cualquier necesidad de las mujeres. Y otra de las acciones que creemos que es importante, ustedes tienen en su mano la cartilla de los derechos de las mujeres. La presidenta nos ha encomendado esta cartilla, tiene algunos, no son todos los derechos, pero los derechos básicos que pensamos que las mujeres y los hombres también deben conocer, para conocerlos, para discutirlos, para defenderlos, para exigirlos, y que sepan que esta cartilla la estaremos entregando, como la presidenta nos ha encargado, casa por casa, en asambleas, en las escuelas, en las clínicas, y que todo el gobierno de México está acompañando su difusión. Aquí yo quisiera agradecerle a la secretaria Ariadna Montiel de Bienestar, que ha sido un apoyo fundamental para la impresión de estas cartillas.
Y bueno, finalmente decirles que esta Red Nacional de Tejedoras de la Patria es una convocatoria permanente y voluntaria a todas las mujeres. Las mujeres todo el tiempo estamos haciendo cosas, en la calle, en la colonia, en la comunidad, en los ejidos, y todo el tiempo estamos interesados en transformar lo que nos aqueja. Bueno, esta convocatoria es para todas esas mujeres que formen parte de esta red de tejedoras de la patria, que nos organicemos, que nos vinculemos con la Secretaría de las Mujeres y que fortalezcamos el liderazgo. Estamos muy emocionadas porque sabemos que esta convocatoria que nos ha encargado la presidenta de Tejedoras de la Patria va teniendo la inscripción de muchas de ustedes que ya están aquí, y seguiremos encontrando, estoy segura, muchísimas más mujeres que cuidan su territorio, que construyen comunidad, que inciden en las calles y que están convocadas a formar parte de estas redes de Tejedoras de la Patria. Muchas gracias por formar parte de estas redes. Es tiempo de mujeres, estoy convencida que cuando las mujeres nos encontramos, nos organizamos, y además cuando tenemos una mujer que nos cuida y que nos comanda como la presidenta Claudia Sheinbaum, no hay vuelta atrás. Este país se va a transformar, va a ser mucho más igualitario y mucho más armónico en la manera de convivir entre hombres y mujeres para alcanzar la igualdad y para combatir todo tipo de violencias. Muchas gracias y que vivan las tejedoras de la patria. Procedemos con la entrega de reconocimientos y de la cartilla de los derechos de las mujeres a Tejedoras de la Patria a cargo de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Recibe la Tejedora de la Patria, Rita Flavia Porras García. Y la Tejedora de la Patria, Maribel Villegas Calderón. Solicitamos la palabra a la Tejedora de la Patria, Rita Flavia Porras García. Buenas tardes, presidenta, gobernadora, secretarias y personas que nos acompañan. Particularmente saludo a todas las mujeres aquí presentes, que como yo, tejemos los vínculos de nuestra comunidad. Me siento profundamente honrada de hablar a nombre de las miles de tejedoras de la patria que habitamos este maravilloso país. Tejedoras de la Patria nace de esta claridad absoluta de nuestra presidenta. Quiero llorar. De que las mujeres hemos sostenido a nuestras comunidades de manera histórica. Hoy por fin se reconoce que como somos las mujeres que hemos tejido los vínculos de nuestras comunidades con mucha generosidad, solidaridad y también mucha creatividad, porque a las mujeres nos gusta resolver, no tenemos que pedir ayuda ni tejer con otras personas para resolver nuestros problemas comunes. Las tejedoras somos solidarias y sabemos escuchar, prestamos nuestros oídos para escuchar nuestros problemas, compartir nuestras experiencias para darnos un consejo, darnos la mano para acompañarnos y hacernos sentir que no estamos solas. Hoy es tiempo de mujeres y esta idea
está resonando tan fuerte en todos los rincones de México, logrando que las mujeres nos reconozcamos a nosotras mismas como sujetas de derechos, pero también como pieza clave para el bienestar de nuestras comunidades, familia, colonias y nuestros lugares de trabajo. Las tejedoras de la patria somos las mujeres que nos organizamos. Cuando falta agua en la colonia, las que nos solidarizamos somos las vecinas, madres solteras, para poder cuidar a sus hijos cuando uno enferma. Somos las portavoces organizadoras frente a la injusticia. Debemos estar muy esperanzadas en porvenir, porque Tejedoras de la Patria es la posibilidad histórica de tejer una patria más justa, solidaria y feliz. Soy una mujer tejedora de la patria jubilada, con muchas ganas de seguir aportando desde mis redes, pero también colaborando con las redes de las tejedoras de otras partes del país. Porque las tejedoras de la patria sabemos que nadie se salva sola, todas nos salvamos en comunidad. Presidenta, le externo un compromiso de las tejedoras de la patria del estado de Morelos en seguirla y ayudarla en todo el país. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias, me da gusto estar con muchas de las mujeres de Cuautla, aquí en Morelos, y con una mujer extraordinaria que conduce los destinos de Morelos, con Margarita González Arabia. Muchas gracias, Margarita. Margarita, desde muy jovencita decidió que su vida iba a dedicarla al pueblo de México. Caminó mucho su estado y muchos otros estados de la República, entre otros con un gran hombre, con Heberto Castillo, un ingeniero patriota que siempre luchó por su pueblo, y también con alguien a quien le mandamos saludos desde aquí, con Andrés Manuel López Obrador también. Y está haciendo un gran trabajo al frente de Morelos, y además la vamos a apoyar en todo lo que necesite. En todo lo que necesite siempre vamos a estar unidas por el bien del pueblo de Morelos. Fíjense que cuando estaba en campaña, ya casi se va a cumplir un año de la elección, imagínense. Estamos a unas semanas de que se cumpla un año de la elección. Y entonces, recorriendo el país, planteé que era tiempo de transformación, que teníamos que darle continuidad a la transformación iniciada por el presidente López Obrador. Y también dije que era tiempo de mujeres, que por primera vez en el país era importante que llegara una mujer a la presidencia. Y cuando llegué al Congreso de la Unión a recibir la banda presidencial, dije que no llegaba sola, que no llegó una mujer a la presidencia de la República. Llegamos todas las mujeres a la presidencia de la República, todas las mujeres mexicanas juntas.
no solo las de esta generación. Llegamos con nuestras abuelas, con nuestras madres, llegamos con nuestras hijas y llegamos con nuestras nietas. Porque es tiempo de transformación, es tiempo del pueblo de México y también es tiempo de mujeres. ¿Qué quiere decir darle continuidad a la transformación? Inició en México en diciembre del 2018 una nueva era en el país. Y el pueblo está contento de que haya habido este cambio. Porque además quien provocó este cambio fue el propio pueblo de México, en la decisión de que llegara López Obrador a la presidencia de la República. Y es que cambió México. Fíjense, les voy a dar algunos temas. Por ejemplo, el salario. Durante 36 años en México no subió el salario. El salario en términos, quitándole la inflación, fue el mismo. Cada vez alcanzaba para menos. Y de 2018 o 2019 a la fecha, ha aumentado más del doble en términos reales el salario. Cambió por completo el poder adquisitivo de la gente. Antes se ganaban 3,000 pesos como salario mínimo. Hoy son casi 8,500 pesos lo que se gana por el salario mínimo. Imagínense esa diferencia. Antes no había programas del bienestar. Lo que había era compra del voto. Venían las elecciones y entonces sí, a gastar todo para comprar la conciencia de la gente. A la gente se le decía, si votas por este partido, entonces te doy esto. Si votas por este candidato, te doy esto. Usaban los recursos públicos para la compra de la conciencia de la gente. Ahora es muy distinto. A ver, ¿a quién le preguntan de qué partido es para recibir la pensión universal de adulto mayor? A nadie, es universal. Todas y todos lo reciben. Se cumplen 65 años y se tiene derecho a una pensión. Igual para todas y para todos. Y ahora es un derecho constitucional. Ya nadie se lo puede quitar a los adultos mayores. De igual forma, el apoyo a las personas con discapacidad. Antes no existía eso. Hoy todas las personas con alguna discapacidad reciben un apoyo bimensual. Y además ya está en la Constitución también. Ya es un derecho constitucional. Igual, el apoyo a los jóvenes de preparatoria que van a escuela pública. Todos reciben su beca sin excepción, una beca bimestral que se recibe solo por el hecho de estudiar en la preparatoria. Eso antes no existía y hoy es un derecho que está en la Constitución de la República. Antes a los jóvenes se les decía, pues ni estudias ni trabajas, eres un nini, como si fuera culpa de los jóvenes. Ahora se abren más universidades. Se abren escuelas, pero además está el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde un joven recibe un salario mínimo por parte del gobierno, se inscribe a un trabajo y la gran mayoría se queda trabajando en el lugar en donde se inscribieron. Y ese programa también está en la Constitución de la República, ya es un derecho, el programa de bienestar Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cuál es la diferencia? Pues que antes se robaban el dinero, porque ¿de dónde ha salido el recurso para la pensión universal? ¿A poco se subieron los impuestos? Porque no hay que olvidar que en el pasado, antes del presidente López Obrador, hubo mucho aumento de impuestos, del IVA y otros impuestos. ¿Aquí se subieron los impuestos? ¿Se endeudó al país gravemente?
¿Y entonces de dónde sale el dinero para dar todos los programas de bienestar? Pues se acaba la corrupción y hay recurso para destinárselo al pueblo. Pero además hay recurso para construir Tren Maya, para construir tren interoceánico, para construir carreteras, para construir presas. Es muy diferente. Antes el recurso quedaba en unos cuantos y ahora lo más importante es que somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Eso es la cuarta transformación. Y además, siempre luchamos por la democracia. ¿Qué es eso? Pues que la gente decida, que el pueblo decida. Durante años hubo fraudes electorales. López Obrador ganó desde el 2006 y no lo dejaron llegar a la presidencia. En el 2012 la compradera del voto, otro fraude, hasta que en el 2018 el pueblo dijo, no, ya basta, ahora es hora del pueblo. Pero, ¿a poco había democracia? Fraude electoral, pues es lo contrario a democracia. Ahora fíjense, no solamente se respeta el voto de las y los mexicanos, sino que elegimos presidente o presidenta, gobernadora o gobernador, presidenta, presidente municipal, diputados, senadores, y además vamos a elegir este 1 de junio al Poder Judicial. México es el país que pone el ejemplo al mundo. Ahora el 1 de junio vamos a votar por jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que participar, hay que enterarse quiénes son los candidatos, candidatas que debemos de elegir. Ahí viene, en las boletas, son 6 boletas. Viene el número que se tiene que poner en la parte de arriba. Por ejemplo, para ministras y ministros son 5 mujeres y 4 hombres los que se tienen que elegir. Está el número que se debe poner en la parte de arriba y luego viene unas iniciales, que quiere decir si fue decidido del Comité del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Y uno se entera en la página de internet del INE quiénes son los candidatos para que el 1 de junio uno ya lleve por quién debe de ejercer su derecho. Pero hay que ir a votar. ¿Quién va a ir a votar el 1 de junio? Todas y todos. Hay que ejercer nuestro derecho a participar. Así que hemos luchado siempre por los derechos del pueblo, por la democracia, por las libertades. Ese es el movimiento del cual venimos. Y es un movimiento que viene de las transformaciones de México. Las grandes transformaciones fueron la independencia, la reforma, la Revolución Mexicana y ahora la cuarta transformación. Y desde entonces, desde el cura Hidalgo se luchó por libertad, por democracia y por justicia, por ser un país soberano e independiente, pero también por justicia, porque Hidalgo dio el grito de la independencia, pero unos días después abolió la esclavitud en México. Dijo, no queremos esclavos en México. Así que habló de soberanía y también de justicia. Y eso es lo que ha marcado la historia de México. Por eso somos herederos de esa gran historia política de nuestro país. Pero también somos herederos de los pueblos originarios. Porque México no sería lo que es, esta potencia cultural que somos, la solidaridad que hay entre los mexicanos, si no fuera por la herencia de los pueblos originarios de México. Esas grandes civilizaciones que crecieron aquí antes de que llegaran los españoles
y por la resistencia de los pueblos. Aquí en muchos pueblos se sigue hablando náhuatl, y eso ¿saben por qué es? Por las mujeres que transmiten la lengua de madres a hijos. La cultura, eso es la cuarta transformación. Entonces, cuando llegué dije, continuidad de la transformación y tiempo de mujeres. Y también planteé que hay 3 nuevos programas de bienestar. El primero es pensando en las mujeres mexicanas. Es el apoyo de mujeres de 60 a 64 años de edad. Y también lo vamos a llevar a la Constitución de la República. ¿Y por qué a las mujeres? Porque las mujeres no debería ser así. Siempre digo esto, ahora hay más mujeres en el auditorio. Pero el trabajo del hogar debe ser compartido. Nada de que nada más las mujeres lavan los trastes, no. Esa es una labor de todas y de todos. Nada de que la mujer es la única que va por la leña, no. Esa es una labor de todas y de todos. Nada de que la mujer es la que atiende la casa. Es de todas y de todos. Es una labor de la pareja, de las hijas, de los hijos. No es solo de las mujeres. Pero la verdad que las mujeres hemos hecho ese trabajo por muchísimos años. ¿Quiénes somos las que cuidamos de las hijas y de los hijos principalmente? Y a veces tenemos doble trabajo o triple. Trabajamos en la casa, trabajamos fuera, en la política. 3 cosas que hacemos muchas veces las mujeres o alguna otra actividad y cuidamos de las hijas y los hijos. Claro que amamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero nos hemos encargado principalmente nosotras de cuidarlos. ¿Quién se encarga de la casa, de las labores de la casa? Las mujeres principalmente. Llegamos a los 60 años, ya los hijos crecieron, y ahora ¿quién cuidamos? A los nietos. Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Como llegamos todas las mujeres a la presidencia de la República, es tiempo de reconocer el trabajo de las mujeres. Así que al llegar a los 60 años, pensión mujeres bienestar. Y cuando se cumple 65, pase automático a la pensión universal para el adulto mayor. El otro programa, aunque es para niñas y niños, también tiene a las mujeres como visión. El segundo programa es beca universal para todas las niñas y niños que van a escuela pública, preescolar, primaria y secundaria. Ya dimos, ¿vas en secundaria? ¿Ya tienes tu beca? Todas las niñas y niños que van en secundaria, si no tienen la beca, díganle ahí a la escuela porque ellos saben cómo inscribirse para la beca. Tienen que ir en escuela pública, porque está bien que haya beca, está bien que haya escuela particular, pero esa escuela privada particular pues es para quien tiene dinero para pagarla y está bien, pero el gobierno tiene una obligación, que la escuela pública sea la mejor de todas las educaciones. Y les voy a decir, porque ya viene el día del maestro y la maestra, ya lo son, la escuela pública es una gran escuela y eso es gracias al Magisterio Nacional.
a las maestras y los maestros de México. Es cierto, sin educación, con educación sí hay transformación. Bueno, la beca para secundaria se llama beca Rita Cetina, porque ahora es tiempo de mujeres y es tiempo de reconocer a las mujeres. Rita Cetina fue una maestra yucateca que hubo una época en que las niñas no iban a la escuela, en que eran principalmente los niños los que iban a la escuela. Y Rita Cetina en Yucatán se encargó de poner escuelas para niñas. Y una de sus alumnas fue una mujer extraordinaria, Elvia Carrillo Puerto, que luchó por los derechos de los mayas junto a su hermano Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, y además fue de las grandes dirigentes que encabezó la lucha para que las mujeres pudiéramos votar. Así que en honor a su maestra Rita Cetina, la beca lleva su nombre. Ese es el segundo programa. El próximo año nos vamos a primaria y a preescolar. Voy a cumplir mi palabra de que todas las niñas y niños tengan beca. ¿Y por qué hacemos eso? Porque queremos que las niñas y los niños lleguen parejos a la escuela, que las familias tengan lo básico para los útiles, para los uniformes, lo mínimo indispensable para ir a la escuela y que todas las familias sean iguales. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa, que es encabezado, fíjense, principalmente por mujeres, no solo porque lo encabeza Ariadna Montiel, que es nuestra gran secretaria de Bienestar, sino porque también son principalmente enfermeras quienes son parte de este programa, que van casa por casa de todos los adultos mayores y personas con discapacidad, para medirles la presión, para ver su corazón, todo lo que se requiere para un expediente médico, incluso el azúcar en la sangre, y a través de la Secretaría de Salud poderles recetar si encuentran que requieren algún medicamento. Y a mediados, para la segunda mitad de este año, vamos a empezar a instalar farmacias del bienestar en las tiendas Viconza, que hoy se llaman tiendas del bienestar, y en los centros de salud, afuera de los centros de salud, para que los principales medicamentos de los adultos mayores puedan irse a recoger a las farmacias del bienestar, obviamente totalmente gratuito. Estos son los 3 programas de bienestar. Además, aquí hay muchas otras cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, terminando este evento vamos a ir a la construcción de unas viviendas que estamos haciendo a través del Infonavit y la CONAVI. Vamos a hacer más de 1 millón de viviendas en el sexenio para las personas que ganan 1 y 2 salarios mínimos, es decir, para quien normalmente no tiene acceso a una vivienda. Y además, yo creo que ya lo escucharon o son beneficiarios, condonamos muchas de las deudas del Infonavit que ya se habían pagado 2 o 3 veces, que era una verdadera injusticia que se cometió durante un periodo muy largo. También vamos a construir viviendas con Foviste y para quien no tiene seguridad social a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Y otras acciones aquí en Morelos. Estamos ayudando a Margarita a poder repavimentar las carreteras, que ya va a iniciar todo eso, muchas. Y muchas otras acciones. Les dije también que era continuidad de la transformación, pero también tiempo de mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Y por eso el motivo que en particular nos tiene hoy aquí. Decimos tiempo de mujeres, porque durante muchos años, a nosotras que
Sí, también. Ya hablé con Margarita. Sí, es cierto. Margarita. A ver, espérenme, espérenme tantito. ¿Qué fue lo primero que cuando llegué a Cuautla te dije? Que íbamos a hacer una acción especial para toda esta zona de Morelos, para la seguridad en el estado. Ya les vamos a informar. Va a ir Margarita, ya ha ido, pero va a ir Margarita al gabinete de seguridad o vamos a venir si nos invita Margarita con todo el gabinete de seguridad aquí al edificio de gobierno de Morelos para poder revisar todas las acciones necesarias. Bueno, a ver, espérenme, les quiero comentar otra cosa. Sí, gobernadora, porque es muy buena gobernadora, Margarita. Les decía que durante muchos años, mi generación y la generación de mi madre, de mi abuela, pues nos dijeron que las mujeres no podíamos hacer muchas cosas. Bueno, nos llamaban el sexo débil. ¿Cierto o no? Todavía se usa un dicho que dice, calladita te ves más bonita. No, las mujeres se ven bonitas luchando, hablando, trabajando, haciendo cumplir sus derechos. Aquellas cosas de que, no, mijita, no vayas a estudiar ingeniería porque eso es para hombres. O no vayas a querer estudiar medicina porque eso es para hombres. O no vayas a querer ser policía porque imagínense, claro que uno se preocupa por los hijos, pero se decía eso es para hombres. O te vas a meter al ejército, no, mi hijita, ¿cómo crees? Eso es para hombres. No, ahora es tiempo de igualdad. Es tiempo también de las mujeres. Y las mujeres tenemos derechos. Tenemos derecho a la igualdad. Se llama igualdad sustantiva, porque las mujeres tenemos particularidades. Nosotros damos a luz y requerimos ciertos derechos particulares para nosotras. Por eso es igualdad sustantiva. Pero ya pusimos en la Constitución que las mujeres deben tener la igualdad sustantiva. También pusimos que a trabajo igual, salario igual, nada de que se les pague menos a las mujeres. Por eso hicimos esto, un librito que se llama Cartilla de Derechos de las Mujeres, para que nada de que nos digan no tienes derecho a la educación, tengo derecho a la educación. Nada de que no tienes derechos, aquí vienen los derechos de las mujeres. Y queremos a los hombres, este no es un asunto de hombres contra mujeres, ni mucho menos, sino de que sencillamente durante años nos dijeron que nosotras éramos menos. Y no somos más, pero tampoco somos menos. Somos iguales en nuestra nación. Y las mujeres hemos desempeñado una gran labor. Fíjense, cuando entré al gobierno, un cómico se quiso pasar de listo y dijo, ya llegó un ama de casa a Palacio Nacional. Como si fuera algo malo ser ama de casa, y le dije, ¿sabe qué? A mucha honra soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y soy comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Nada de que por ser ama de casa somos menos, no. Somos iguales. Por eso es la cartilla de los derechos. Y va acompañado de muchas cosas que está encabezando Citlali, nuestra secretaria de las mujeres. Por ejemplo,
con los gobernadores y las gobernadoras, estamos haciendo casas para las mujeres, que les llamamos centros libres, para que ahí puedan ir a asesoría, solicitud, si son víctimas de violencia puedan ir a poder decir cómo resuelvo mi problema, cómo puedo poner una denuncia, o sencillamente si ustedes deciden que quieren ahí que haya clases de zumba, pues clases de zumba en la casa libre, o si quieren que haya clases de karate, pues clases de karate ahí en la casa libre, lo que decidan las mujeres que vayan ahí. También estamos trabajando, ya se inscribieron muchas mujeres en un programa que se llama Abogadas de las Mujeres, porque muchas veces va uno a presentar una denuncia al Ministerio Público y le dicen a uno, no, eso que me estás diciendo no puede ser cierto. No, ahora van a poder ir acompañadas de una abogada para que si es necesario puedan presentar una denuncia en el Ministerio Público. Son muchas abogadas que ya están en este programa y también ya está en las leyes que tienen que capacitarse ministerios públicos, jueces, para que tengan una visión de lo que representan también los delitos contra las mujeres, porque queremos vivir en paz, queremos que no haya violencia en ningún lugar del país y tampoco, o también que no haya violencia para las mujeres o en contra de las mujeres. Entonces son la cartilla de derechos y este programa que se llama Tejedoras de la Patria, fíjense, es la patria, es la femenina, la patria. Tejedoras es sencillamente redes de mujeres, que nos apoyemos entre nosotras. Las y los mexicanos siempre nos apoyamos, somos solidarios, somos familias solidarias, pero queremos que haya redes de mujeres, que nos podamos apoyar, que podamos decir si necesitamos algo y todo eso vinculado con las casas libres para las mujeres. Bueno, ya hablé mucho, las quiero mucho. Julieta, una pequeñita que vino aquí, ella sabe que es tiempo de mujeres y que para su generación muchas cosas van a cambiar y van a seguir cambiando para bien del pueblo y de las mujeres de nuestro país. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Cuautla! ¡Que viva Zapata! ¡Que viva Morelos! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.